Uy, ¿qué pasa, chicos? Como ya era hora, hoy volvemos con una de esas historias chiflásticas del Ultra ¡Uah! Una historia que podría pasar en cualquier ¡Uah! O a cualquier chico. Pero, ¿qué pasa aquí? Donde ya hemos tenido el placer de conocer a un mecánico loco cuyo hermano de esporas es literalmente un coche. O donde un comando aprendió a hacer magia con un libro y la música de su jefazo. Y es decir, del estrambótico que renació de las tripas de un garrapato. Sé que son todas historietas cortas de una calidad cuestionable, y es que las escriben los Gretchen más topencos del lugar. Pero hay algunos un poco más listos que andan trabajando en algo más gordo y brutal. Algo sobre este ultra ¡Uah! Y una aventura que rebasa los límites de la cordura. Pero eso tiene que cocerse a fuego lento. Así que mientras esperamos, aquí os dejamos una historieta de lo más peculiar. Porque en muchos campamentos orcos hay algo parecido a la lucha libre. Pero lo de hoy os va a dejar con los piños torcidos. No me enrollo más. Allá, vamos. Lucha múltiple. En el corazón mugriento, ruidoso y gloriosamente caótico de un enorme ¡Uah! Donde los disparos eran tan comunes como los eructos y donde las explosiones servían de entretenimiento básico, vivían dos orcos con aspiraciones poco convencionales. Uno de ellos se llamaba Ulk Ohkan, el Mech, un genio de la chatarra con más tornillos incrustados en el cráneo que en sus propias máquinas. El otro era el Doc Fink Tarascon, un matazanoz cuyo concepto de operación exitosa consistía en que el paciente gritara más fuerte al salir que al entrar. Pero ambos compartían un problema: la falta de piños, salvo, claro está, los de sus respectivas bocas. Y en la sociedad orca, todos saben que los piños propios son para emergencias o para recompensar al orco que te gana la pelea. Un día, mientras trabajaban juntos insertando una servopinza en el brazo destrozado de un noble, se dieron cuenta de lo lamentable que era su situación. Necesito grapas médicas para sujetar ese trozo de carne a ese trozo de goma, dijo el Mech. No me quedan. Mira si te puedes apañar con tus abrazaderas, respondió Fink. Tampoco me quedan. El noble, anestesiado a base de golpes en la cabeza y recostado en la mesa de operaciones, los miró con desconfianza. Ser tratado por un Mech y un Doc a la vez ya era preocupante, pero si además eran tan pobres como un canijo, tu muerte estaba casi garantizada. Necesito piño, gruñó Ulk, golpeando la servopinza solo unida mediante las terminaciones nerviosas del brazo del noble. Sin piños no hay tuercas ni abrazaderas. Sin tuercas y abrazaderas no hay taller. Y sin taller no hay diversión. Y yo también necesito piños para comprar más herramientas médicas, añadió el Doc, sacando una sierra oxidada que chirrió como si estuviera viva. Y pacientes, pero sobre todo piños. Se miraron. Hubo un silencio. Un garrapato en llamas pasó corriendo por detrás. El noble en la camilla, aún presa de la anestesia, gruñó y balbuceó algo. Haced vuestro puto trabajo. Los dos orcos volvieron al trabajo. Mira, tengo aquí guardado un pegamento especial. Seguro que aguanta, dijo Fink, sacando un tarro de uno de sus numerosos bolsillos médicos. En su interior reposaba una plasta presumiblemente compuesta de mocos y excrementos de garrapato. La abrió y vertió el producto entre la carne amputada y el metal de la garra. Luego, los dos soplaron hacia la unión durante 2 minutos para, según el Doc, secar el pegamento. Ya está listo, dijo el Mech. Son 800 piños. El noble,
Aún aturdido, dejó caer una bolsa con una cantidad considerable de piños y se marchó dando tumbos. Al tercer paso, la garra se despegó de su muñón, cayendo al suelo con estrépito. Aparentemente enfadado por la chapuza, se dio la vuelta en dirección a los estafadores que le habían arruinado el brazo. Dio 3 pasos antes de desmayarse por la pérdida de sangre que caía en cascada desde el muñón horriblemente cercenado. Siguió perdiendo sangre tirado en el suelo hasta que su piel adoptó un tono grisáceo, el tono característico que indicaba la muerte de un piel verde. Esto no está funcionando, dijo el mech negando con la cabeza. Si todos nuestros pacientes mueren 4 segundos después de curarlos, ninguno de ellos contará al resto de chicos lo buenos que somos. Ya, añadió el doc. Así nadie nos conocerá. Y si nadie nos conoce, nadie nos dará sus piños. Y entonces, como suele pasar con las peores ideas posibles, el mech sonrió primero. ¿Y si hacemos que los orcos nos den sus piños? ¿Cómo? ¿Robándolos? Preguntó el doc, interesado. No. Hulk agitó un dedo ensangrentado. Algo mejor. Que nos los den voluntariamente. El doc se quedó pensativo. Eso sonaba sospechoso, pero también intrigante. Habla. Solo tenemos que parecer enfadados. Y entonces tú me pegas. Y luego yo te pego a ti. Pero no como una pelea de verdad. Aunque sí que sea de verdad. Y así nació la idea más estúpida, brillante y peligrosamente rentable del ¡Wah! La lucha libre orca. La primera pelea tuvo lugar en un rincón polvoriento del campamento, entre 2 chozas medio quemadas y un cráter sospechosamente reciente. Hulk apareció con pintura de guerra improvisada, una máscara hecha con una sartén y una capa de piel de algo que probablemente aún estaba vivo. Yo soy el machacador de metal, rugió. El Doc, por su parte, llevaba una bata ensangrentada, un casco con cuernos torcidos y múltiples brazos falsos hechos con huesos y su pegamento especial. Y yo soy Dr. Topus, el cirujano del dolor. Se miraron fijamente, desafiantes. Luego se pasaron medio minuto gruñendo, primero uno y luego el otro, profiriendo un sonido más fuerte que el anterior hasta llegar a gritar a pleno pulmón. Y entonces empezaron las hostias. Pero no cualquier hostia, no, eran hostias con estilo. Saltos innecesarios, gritos exagerados, golpes que hacían mucho ruido, pero curiosamente poco daño real, comparado con lo normal, claro. Y, rápidamente, un corrillo de orcos empezó a reunirse, formando un pequeño círculo en torno a ellos. ¿Qué están haciendo esos dos? No lo sé, pero es brutal. Yo juego 5 piños al de los brazos. Yo 5 más al de la sartén. Y así comenzaron las apuestas. Los gritos aumentaron, el polvo los envolvió, cómplice de aquel falso espectáculo. Y en un momento cuidadosamente pactado, Hulk recibió un golpe teatral, dio 3 vueltas en el aire, con ayuda de la explosión accidental de una mina cercana, y cayó al suelo. ¡No! Gritó alguien entre el público. El Doc levantó los brazos. ¡Gané! Esto es lo que le espera a todo el que se meta con el Doc Ock. Los orcos rugieron, los piños cambiaron de manos y discretamente, muy discretamente, Hulk y Fink recogieron su parte. Funcionó. Vaya, sí funcionó. Al día siguiente repitieron el espectáculo en otro barrio, y en otro, y en otro más. Siempre lo mismo. Peleas espectaculares, resultados amañados, apuestas manipuladas. Hoy ganas tú, decía el mech. No, mejor hoy pierdo. Hay más piños apostados por mí. Respondía el Doc. Era un sistema perfecto, simple, brutal, orco.
y extremadamente lucrativo. Pero como siempre pasa en este tipo de situaciones, había un problema. Nos están reconociendo. Gruñó el Doc cuando un orco le señaló por el barrio. Sí. Admitió el Meg. Y eso significa que saben cómo peleamos. Y eso hace que sea menos divertido. Los dos orcos lo meditaron durante todo el tiempo que un orco puede meditar algo, unos 30 segundos. Cuando llegaron a una conclusión, sonrieron, arrancando con una ligera mueca que acabó transformada en carcajadas maliciosas. ¡Más luchadores! ¡Más disfraces! Aunque las palabras fueron distintas, el concepto era el mismo. Los dos sabían exactamente lo que tocaba ahora. La siguiente pelea fue diferente. Dos nuevos combatientes entraron en escena. Uno era el garrapato volador, un orco con alas hechas de chatarra que no funcionaban, pero hacían mucho ruido. El otro era el profeta del rock and roll, cubierto de símbolos extraños y gritando cosas sin sentido. Eran, por supuesto, Hulk el Meg y Fink el Doc, pero nadie se daba cuenta. ¡Nuevos luchadores! Gritó un orco. ¡Nuevas apuestas! Gritó otro. Y, una vez más, los piños volvieron al ruedo. Y, con ello, comenzó la locura. Cada barrio traía nuevos personajes. El Comechapas, la Bestia Ventura, el Varón Explosión, el Luchador Definitivo, el Doc sin cabeza, que en realidad sí tenía cabeza, pero estaba escondida dentro de un barril. El Meg Fantasma, literalmente cubierto con una sábana. Y un puñado más, todos con su estilo y trasfondo propio. Cuando no estaban ganando piños con sus peleas amañadas, se dedicaban a dar vueltas por el campamento vociferando cotilleos e historias sobre los luchadores. El Comechapas fue criado por Gretchins en una mina. Improvisaba el Meg. Escuché que el Varón Explosión es alérgico a no explotar cosas. Añadía el Doc. La Bestia Aventura derrotó a su rival favorito, al Luchador Definitivo. Decían al unísono. Y los orcos se lo creían todo. No por estúpidos, que también, sino porque era divertido. Y, sobre todo, porque en la sociedad piel verde la lógica es opcional. Con el tiempo, los personajes se volvieron leyenda. ¿Has visto al garrapato volador? Comentaba un canijo. Dicen que mató a 3 orcos con una sola caída. Añadía otro. Pues el profeta del rock and roll puede ver el futuro. Y se comenta que el Doc sin cabeza robó su propia cabeza en una pelea. Las historias crecían y crecían, se mezclaban y se exageraban. Y Fink y Hulk no podían estar más satisfechos. Tenemos suficientes piños para más de 5 talleres. Dijo el Meg un día, enterrado en una pila de piños. Y pa' un grillón de operaciones innecesarias. Respondió el Doc, feliz. ¿Montamos los talleres? Se miraron. Un extraño silencio se apoderó de los dos orcos, solo roto cuando un grupo de chicos en las cercanías gritó. ¡Pelea! 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 El Meg sonrió. Una más y lo dejamos. Asintió el Doc. Pero nunca fue solo una. Pasaron los ciclos. Las peleas se volvieron más grandes, más locas, más elaboradas. Había violentas conferencias, entradas dramáticas y carteles de las veladas por todo el campamento. Pero, sobre todo, había espectáculo. Mucho espectáculo. Y ahora, desde el pozo de los gritos, el devorador de rodillas. Se autoanunciaba el Meg, metido hasta las cejas en uno de sus papeles. Las explosiones y las coreografías mejoraban con cada actuación. Saltos imposibles y puñetazos exageradamente cargados hacían rugir al público, que acudía en masa como garrapatos a un cadáver.
Pero todo el mundo sabe que una buena pelea se disfruta más si existe un contexto interesante detrás, por lo que las historias eran cada vez más complejas. El profeta del Rork traicionó al varón explosión. Esta noche se pegan. ¿Viste al garrapato volador? Volvió del más allá. Ahora sí que no se pueden reír del Doc sin cabeza. Pues tiene 2 cabezas ahora. Era un espectáculo total. Fink y Ulk surfeaban la cresta de la ola, contemplando el ultra ¡Wah! Desde lo alto. Pero como hasta el orco más estúpido sabe, todo lo que sube, baja. Y en medio de toda esa locura, algo empezó a cambiar. Al principio fueron pequeños detalles. No recuerdo haber dicho eso. Murmuró el Doc. ¿Qué cosa? Respondió el Meg. Lo del profeta. Lo de Cody a las rodillas. Pues yo sí que no lo dije. Sentenció el Doc, encogiéndose de hombros. Habrán sido los canijos. Les gusta inventarse cosas. Sí, será eso. Pero las invenciones no reconocidas continuaron. No le dieron importancia y prosiguieron con sus espectáculos. Amasaron tal fortuna que llegaron a utilizar los piños como bastoncillos de oreja desechables. Todo era fama, diversión y opulencia, hasta que llegaron las voces. Tienes que ganar y vengarte de lo que te hizo. Susurró alguien en la cabeza del Meg. ¿Quién anda ahí? El varón explosión no pierde. Nunca. Ulk parpadeó. ¿Qué? Explótalo todo. Vuélalo todo por los aires. Sacudió la cabeza, intentando desprenderse de esos pensamientos intrusivos como si fuesen gotas de sudor. Demasiadas explosiones. Se dijo. Demasiado trabajo. El Doc tampoco estaba mucho mejor. No le cortes este brazo. Pensó, o más bien creyó pensar. Pero se me da genial cortar brazos y prepararlos para poner cosas más brutales en su sitio. Hoy no. Hoy eres el profeta. ¿Qué va? Hoy soy el Doc. Hoy me toca descansar. De eso nada. Eres el profeta de los puños. Ordenó su mente. Se quedó quieto en mitad de una operación. Pues... vale. Era como si los personajes estuviesen cobrando vida, no físicamente, pero sí en sus mentes. El poder del ¡Wah! Esa energía bruta que hacía que lo imposible funcionara solo por la absurda razón de que los orcos creían en ello, quizá estaba haciendo de las suyas. Miles de orcos creían en el garrapato volador, en el varón, en el profeta. Y esa creencia encontró un hogar en las cabezas de sus creadores. O quizá simplemente sus cerebros de orco no lo aguantaron y colapsaron, liberando a sus creaciones de forma caótica para no explotar en el interior de sus cráneos. Yo soy el profeta del rock and roll. Gritó el Meg, sin saber muy bien por qué. No, eres el come hierro. Respondió el Doc, confundido. ¿Qué? ¿Mande? Se miraron, sintiendo cómo sus ojos y la expresión de sus caras cambiaba casi a cada segundo, viéndose reflejados el uno en el otro. Continuaron alternando personalidades un rato más hasta que se marearon y cayeron al suelo. ¿Quién eres ahora? Ulk Ogden, el mecánico. Ah, sí. Yo creo que soy el Doc. Fink Tarasca. Pues vale. ¿Qué ha pasado? No sé. Pero creo que ya se ha solucionado. Pero cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, siempre había un grupo de chicos disfrazados de los personajes que Fink y Ulk habían creado y portando afilados juguetes y merchandising oficial, gritando al unísono. ¡Queremos pelea! ¡Queremos pelea! La situación empeoró. Durante las peleas empezaron a cambiar de personajes sin control. ¡Yo soy el varón! ¡Bam, bam! Pues yo ahora soy el profeta. Golpe místico.
No, espera. Ahora soy el garrapato volador. Salto mortal. A la vista de cualquiera con 2 dedos de frente, el espectáculo había descendido al ridículo más absurdo. A una pelea de payasos sin ningún valor. Pero bajo el prisma piel verde, aquello era el mayor crossover jamás creado. Estaban encantados. Mira eso. Sí. Tiene como más de 5 personalidades. Es el mejor luchador de la historia. Pero fuera del ring, era un desastre. Tenemos que montar el taller. Dijo el mech en un momento de lucidez. ¿Qué taller? Respondió el Doc. El de... Miró hacia arriba y se rascó la barbilla. No me acuerdo. ¿Eres el mech? Creo que sí. Pues yo creo que soy 3 cosas a la vez ahora mismo. Eso no suena nada bien. No, pero es divertido. Sí. Queremos pelea. Queremos pelea. Coreaban los chicos. Y finalmente ocurrió lo inevitable. Durante una gran pelea frente a medio ultra, ¡guau!, acabaron por romperse del todo, para siempre, sin posibilidad de cura o tratamiento paliativo. Yo soy todo. Gritó el mech. Y yo también. Respondió el Doc. Se atacaron. Puñetazos y patadas impactaban sin control alguno en su contrincante, sin coreografía ni guión, solo brutalidad sin límite. El Doc mordió el brazo del mech y tiró, desgarrando parte de su antebrazo, pero como respuesta, Hulk simplemente abrazó a Fink y le gritó al oído. Ayúdame. Continuaron peleando, haciendo poses ridículas y soltando frases icónicas de sus personajes. Los cambios de voz eran constantes. El profeta habla. Te daré lo tuyo por la furia del rock and roll. El varón te enseñará a volar en pedazos por los aires. Soy el guerrero definitivo y te partiré todos los huesos con mi agarre definitivo. Quiero un camión de grapas médicas. Quiero montar mi taller. Era un caos absoluto, incluso para estándares orcos. En poco tiempo muchos de los espectadores comenzaron a sospechar. Oye, jefe. ¿Qué pasa? ¿Y si esos 2 en verdad son todos los luchadores? Pero con disfraces distintos. ¿Me entiendes? Nah. Eso es una estupidez, Clavitorcio. Sí, tienes razón, jefe. Son demasiados personajes. Sí, yo también lo creo. Demasiado trabajo. A no ser que sean ellos los que tienen mi libro mágico. Interesante, jefe. Seguro que lo tienen ellos y no ningún canijo llamado Clavitorcio. Pero al final, alguien lo gritó a pleno pulmón. Son los 2 orcos de siempre, pero con otros disfraces. El campamento quedó en silencio. El único tipo de silencio que conocían los orcos, el de antes de la tormenta. Todos miraban a los 2 luchadores, intentando averiguar lo que estaba pasando. Si descubrían que todo había sido un engaño para robarles los piños, posiblemente serían apalizados y, con suerte, seguirían viviendo, libres del influjo que el poder del ¡Wah! Desataba en sus cabezas. En el caso, claro está, de que todo fuese producido por el campo Gestalt de los Pieles Verdes y no por sus achicharrados cerebros. En mitad de todo ese desconcierto, Hulk intentó ponerse 3 máscaras a la vez, mientras que Fink discutía consigo mismo. Hubo un momento de tensión. ¿Iban a enfadarse? ¿A sentirse estafados? ¿A reclamar sus piños? Un orco se rascó la cabeza. Entonces, ¿todos esos personajes viven dentro de ellos? Otro orco asintió lentamente. Tiene sentido. Y, tímidamente, los demás confirmaron la teoría. Sí, mucho sentido. Seguro que es un experimento raro. Sí, cosas de mechs y dogs. Claro.
Normal. Y así, en lugar de enfadarse, aceptaron la explicación más absurda posible, porque, al fin y al cabo, eran norcos. Es como si sus personajes hicieran lo que les saliera de los grillones. Declaró uno. ¡Qué brutal! Sí, yo también quiero uno. Y yo. Pero aunque todo aquello pareciese beneficioso para los dos por no recibir una paliza masiva a corto plazo, a largo plazo significaría una condena infinitamente mayor. Hulk y Fink dejaron de funcionar, ni como orcos, ni como luchadores, ni como nada. Eran un lío de voces, ideas y explosiones mentales. Soy el garrapato volador. No, soy el profeta. Temblad ante mí. No, mierda. Soy el Doc. No soy nadie. Soy todos. Así que los jefazos del Ultra ¡Wah! Tomaron la decisión más práctica y ética posible. Los metieron en jaulas, grandes, reforzadas y con pinchos, muchos pinchos, y con un cartel al lado que decía: No alimentar demasiado. y solo cuando los tambores de la guerra llamasen a la puerta del ¡Wah! Podrían gozar de su libertad. ¡A por ellos, chicos! Gritó Gitspir Crujezombrath, líder de la peña más grande del Ultra. ¡Wah! Las jaulas se abrieron y de ellas salieron, como un tornado de puro caos, los anteriormente conocidos como Fink y Hulk. Su método de combate era único. Golpes impredecibles, explosiones aleatorias, discursos místicos, saltos absurdos. El espectáculo perfecto. Y mientras el ¡Wah! Avanzaba, arrasando un mundo tras otro, en medio del campo de batalla, dos orcos completamente locos, llenos de personajes imposibles, seguían luchando. No por piños ni por gloria, sino por la ¡Pelea! gritaban todas sus voces. Y eso siempre fue suficiente. Y así están las cosas. Un campamento lleno de chicos deseosos de pelea y dos cerebritos sacando partido de ello. No ha estado mal la historieta de hoy, con sus buenas hostias de por medio. Y seguro que los chicos más astutos habéis reconocido a Crujezombrath y Clavitorcio, un orco y un canijo que han llegado muy lejos gracias al poder de la escritura. Un poder rarísimo y que da mucho dolor de cabeza, algo pa' blandengues y raritos, pero que sin duda parece funcionar. Así que si no conocéis la historia, ir corriendo a buscarla. Está enterrada entre la pila de chatarra y relatos del canal, aunque la podéis encontrar muy fácil en donde las listas. En conclusión, hoy hemos aprendido que no es bueno empezar a formar mogollón de personajes en tu cabeza, a no ser, claro está, que seas de esos raritos que escriben. ¿Qué grillones les pasó a esos chicos? ¿Se creyeron tanto sus historietas que se volvieron completamente locos? ¿O hay algo más de fondo? ¿Quién sabe? Son de esas cosas que es mejor no darles demasiadas vueltas. Pero, ¿vosotros qué pensáis? Y bueno, una vez más llegamos al final. Espero que lo disfrutaseis y os echaseis unas risas, que eso es lo importante. Seguid tan verdes como siempre y machacando a vuestros enemigos. Y recordad, aunque a veces sea divertido hacerse pasar por otra cosa para ganar pillos, nunca tienes que olvidar quién eres en verdad, porque a veces, entre el caos y la velocidad, puedes convertirte en otra cosa para siempre, y eso al final deja de ser divertido. Nos vemos en la próxima, chicos.